Saludos amigos televidentes, hoy conversaremos a raíz y memoria sobre uno de los medios de comunicación que más atraen a las multitudes, y me refiero a la televisión. En octubre del año 1950 se realiza la primera transmisión de televisión en Cuba, hecho que quedó enmarcado en La Habana. Al final de la década ya la capital del país contaba con 6 canales en blanco y negro y 1 en colores, y solo Camagüey poseía un canal propio, de manera que la mayor parte de la isla quedó fuera de la señal televisiva y dentro de ella gran parte del territorio vueltabajero. Si quiere conocer la historia de la televisión en Pinar del Río, acompáñeme. Al igual que la radio, el servicio prestado por la televisión era privado y obedecía a fines completamente comerciales. Los intereses de las compañías cerveceras, cigarreras y otros consorcios dictaban la programación. De esta, entre un 10 y un 25% era informativa. Con el triunfo de la revolución se nacionalizan los medios de prensa. Por ello se crea el 24 de mayo de 1962 el Instituto Cubano de Radiodifusión. Su objetivo era controlar, organizar y orientar todas las emisiones de radio y televisión. Lo primero de la televisión informativa en Pinar del Río, antes del triunfo de la revolución, José Pepe Baldor, un camarógrafo que había aquí, con una cámara Bellanhauer de cuerda, tiraba el pietaje, hacía el texto y lo mandaba por ómnibus para La Habana. Se decía el número del ómnibus, allá lo estaban esperando ya. Después lo hicieron otras personas más, hasta que la dirección informativa de Radio Guamá sigue con ese mismo objeto. Y los periodistas que elaborábamos ahí, hacíamos los textos cuando salimos para la calle, mirábamos, hacíamos el texto para la radio y el texto para la televisión. No es hasta finales de 1983 que se decide por el Comité Central crear un equipo para, desde Pinar del Río, transmitir informaciones para los espacios noticiosos de la televisión nacional. Ya para 1984 comienza a laborar el personal seleccionado. Como jefe de equipo, al periodista Jorge López, camarógrafo de video, el compañero Pepe Padrón, el grabador, compañero Reinaldo Silvano León, luminotécnico Lorenzo Medina, y se mantuvo con la Quinor de 16 milímetros trabajando porque cuando cayó los espacios informativos y noticieros todavía se transmitían películas de 16 milímetros. Luis Sarmiento. Ya no había que utilizar el ómnibus, ya teníamos el videotape. Como hacíamos la noticia, filmábamos y entonces teníamos que ir a editar a La Habana, casi siempre en turnos de madrugada. Pero no solo para el noticiero de televisión, los distintos espacios informativos. Cubríamos también la revista de la mañana con amplios reportajes y estábamos presentes siempre a partir de ese año 83 en todos los espacios informativos de la televisión cubana. Jorge y yo que fuimos los primeros, después se incorporaron otros periodistas. El 16 de abril de 1984 se aprueba la plantilla del Telecentro y los trabajadores para ocupar las diferentes plazas. Por eso se toma ese día como el fundacional del canal. A la par que la corresponsalía realizaba sus funciones, otro grupo de jóvenes se preparaba en La Habana para concretar el proyecto de la televisión regional en Pinar del Río. Bueno, lo primero que se hizo fue una convocatoria en cada una de las especialidades que iban a asumir la programación en aquel entonces. La de cámara, pasamos el curso después un año allá en La Habana, con el profesor Jackie Ortega, un maestro de las cámaras, donde también incluyó a Rafael Ruiz, Paco Anca, que actualmente trabaja en la televisión cubana. Las noticias enviadas desde Pinar del Río ese año irrumpieron en los diferentes espacios informativos de la televisión nacional. Ya la provincia tenía voz propia. En el año 1984, los que se preparaban en La Habana dominaban los secretos esenciales de la televisión para comenzar a trabajar. En un local de Radio Guamá se instaló la técnica y en el teatro de la emisora radicó el estudio del incipiente canal Vueltabajero. Aquí estuvieron durante 17 años. El viernes 19 de julio de ese año se transmitió de forma experimental durante 1 hora. En septiembre se repite la prueba y a partir del 2 de diciembre sale al aire una revista variada de 1 hora de duración. Los viernes, 4 veces al mes, los 4 viernes del mes,
que incluía dentro de esa hora de transmisión un noticiario de 15 minutos y el resto eran, bueno, trabajos, invitados, entrevistas de personas de la provincia y sobre temas de interés que estaban sucediendo en el ámbito provinciano. Ya en esa programación sí teníamos ya locutores nuestros, se había hecho una convocatoria y un curso de locución, y aquellos primeros locutores, por citarte los nombres, estaba Salvador Bastar, una figura que estuvo muchos años con nosotros aquí en el canal y que ahora pertenece al stock de locución de Radio Guamá. Estuvo Cici Martínez, una muchacha que también con el tiempo se fue de acá del canal. Estuvo José Antonio Martínez de Osaba y estuvo Blanca Magdalena Martínez, que fueron los primeros locutores que tuvo Telepinar. En abril de 1985 se instituyen los telecentros provinciales existentes en aquel momento como canales territoriales, y es cuando el nuestro toma el nombre de Telepinar, dándose a conocer el día 16 de abril de ese mes y año. El llamado periodo especial golpea por igual a toda la sociedad cubana y a sus sectores productivos y de servicios. La televisión no quedó ajena a ese fenómeno. Las carencias materiales, unidas a las dificultades para trabajar, hicieron que el canal Vueltabajero quedara casi estancado. Hubo días en que nosotros a las 4:30 no había corriente. A veces a las 5 no había corriente. Y establecimos como norma que si había 15 minutos para transmitir, faltando 15 minutos para terminarse el tiempo que teníamos nosotros, salir al aire y dar el noticiero. Porque en ese momento era muy importante dar información. En ese momento había un vacío total de información, los periódicos, las emisoras, la televisión, todo el mundo se afectó. En 1996 se asigna el inmueble que ocupa el telecentro actualmente. Después de la jornada laboral habitual, se iniciaban horas extras como trabajo voluntario para tratar de concluir la obra que cada día exigía reajustes del presupuesto y nuevas cantidades de material constructivo. Enfrascados en las labores constructivas, se inició el cambio de tecnología de la Omatic a la Divisipro, lo que constituyó una verdadera revolución para todos. La calidad en la imagen y en los archivos se enriquecía, pero también eran necesarios un mayor número de conocimientos, una mayor preparación. De ahí que la superación se convirtió en una constante para todos los trabajadores. El 14 de marzo de 2001 y coincidiendo con el Día de la Prensa, se inaugura esta instalación. Las mejoras en las condiciones laborales traen resultados superiores en la programación y mayor variedad de esta. Ya se podía hablar de un antes y un después en la televisión pinareña. Ese año marca el despegue definitivo en el incremento de la programación del telecentro. Un año después ya se contaba con una parrilla de 17 programas, algo imposible de realizar cuando se elaboraba en Radio Guamá. Porque contábamos con un estudio que antes no teníamos y contamos además con más tiempo de programación. Es decir, que de una hora que teníamos allá en la emisora radial, aquí pasamos a 1 hora y media. Y posteriormente se aumentó la media hora del mediodía y la transmisión nocturna. Quiere decir que el tiempo se multiplicó y los programas también, porque de 6 o 7 programas que teníamos en la etapa del local de Radio Guamá, llegamos a tener más de 30 programas. El 2006 fue un año histórico para la televisión en Vueltabajo y en Cuba. Por decisión de la máxima dirección del país, se comienza la creación de una serie de telecentros municipales y corresponsalías en cada provincia. Se cuenta con 6 corresponsalías municipales, un telecentro municipal, además del telecentro provincial, es decir, que se cubren 8 territorios de la provincia que cuentan con televisión a través de estas instituciones. Esta programación que hoy realizamos ya cuenta con más de 20 programas que se transmiten durante toda la semana, de lunes a viernes sobre todo, en la programación provincial a través del canal educativo y en los municipios, que también las corresponsalías municipales transmiten los sábados a las 4 de la tarde y el telecentro municipal que transmite de 6:30 a 8 de la noche. La introducción de las nuevas tecnologías de la informática y la digitalización de la televisión plantean un nuevo reto para periodistas y realizadores. Desde el 14 de marzo de 2004, el telecentro tiene un sitio web donde se exhibe parte de su programación.
En el 2009 se conectaron en red todas las computadoras del centro, además de enlazarnos por fibra óptica con el sistema informativo de la televisión cubana. Hoy, la televisión digital está tocando a las puertas de Telepinar. En la actualidad, nos estamos preparando para pasar de la transmisión analógica tradicional a la transmisión digital que debe producirse próximamente. Esto nos obliga a prepararnos mejor y a lograr más calidad en la programación que realizamos. Nuevas caras recorren los pasillos y se adueñan de los procesos creativos del telecentro. Con ellos llegan nuevas ideas y nuevos conceptos que revolucionan para bien la imagen y voz del occidente cubano. Hoy la televisión en Pinar del Río cumple 31 años de fundada. Sueño hecho realidad donde cada trabajador es un elemento clave en las puestas en pantallas que tienen el gran compromiso de satisfacer los gustos y preferencias de ustedes, amigos televidentes. Y hasta aquí Raíz y Memoria. Gracias a la televisión volveremos a encontrarnos para juntos desandar los senderos de la historia pinareña.